Arratsaldeon, mila esker etortxagaitik, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este encuentro, a esta ponencia, con un título sugerente, de esos que nos hacen pensar y también de los que nos dan que pensar, que no es lo mismo. España, un país sin memoria, secretos oficiales, transparencia y memoria democrática. España, memoriarik gabeko herrialdea. Es el título de esta ponencia, de esta jornada, con la que pretendemos adentrarnos en una de las taras que arrastra la democracia en España. Concretamente desde el año 68, luego nos lo explicará bien Antonio Rubio, que es una de las personas que nos acompaña, bueno, desde que se instauró la denominada Ley de Secretos Oficiales y que hoy, en la tercera década del siglo XXI, todavía nos acompaña y no ha quedado resuelta. España es un Estado que está marcado por episodios como, por ejemplo, el 23F, el terrorismo de los GAL, el caso Zabalza, las investigaciones del 11M, el uso de los fondos reservados para el terrorismo de Estado, o últimamente, y hoy también es noticia, el caso Pegasus. Además, bueno, tendrán oportunidad de conocer los detalles de esta demora en el tiempo de lo que es la reforma de esta ley y de lo que es la actualización en pro de un Estado más democrático. Antes de presentarles a los dos invitados que nos acompañan, a mi derecha Antonio Rubio y a mi izquierda Koldo Bique Uriarte, vamos a dar la palabra a Amaia Goicoechea, es presidenta del Colegio Vasco de Periodistas y de la Asociación Vasca de Periodistas. Amaia, acompáñanos. Zurea da hitza. Ay, perdona. Arratsaldeon guztioi. Euskal Kazetarien Elkarte eta Erkidegotik mila esker ekitaldi honetara etortzeagatik. Eskerrik asko Bilboko udalari, Euskalduna Bilbao jauregiari eta noski Koldo Bique Uriarte andereari, Antonio Rubio eta Juan Carlos de Julián kazetariei hain hurbilak eta eskuzabalak izateagatik. Estas conferencias o mesas redondas que organizamos desde la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas obedecen a un deseo de reflexionar, de profundizar, de adentrarnos en temas que son importantes para entender la poliédrica realidad y luego elaborar nuestra propia opinión de las cosas. Con respecto a los secretos oficiales, un tema muy serio en el que nos jugamos mucho como ciudadanos y como sociedad, nos regimos por una ley franquista que establece que podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos, objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puedan dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. La sensación que una tiene como ciudadana es que detrás de los secretos oficiales anida la impunidad y la manipulación de la historia. La certeza de que quienes detentan el verdadero poder y manejan los hilos de todas las sociedades esconden demasiado, se parapetan tras esos secretos, nos hurtan la realidad y una cosa que es gravísima, infantilizan a la ciudadanía, menosprecian nuestra madurez y nuestra capacidad de soportar la verdad, aunque duela. Nos niegan el derecho que hoy por hoy no tenemos y deberíamos reivindicar con mayor ahínco, que es el saber la verdad. A día de hoy, desde todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, reivindicamos el conocimiento, hablamos de la democracia y reivindicamos el conocimiento y la razón. Se nos hace la boca agua hablando de todo eso. Como faros, reivindicamos todo eso como faros que deben guiar nuestro presente e iluminar nuestro futuro. Pues bien, ambos, el conocimiento y la razón o la democracia, se sustentan o deberían sustentarse en verdades, en la verdad frente al olvido. Tenemos derecho a saber. Negarnos eso es una gran falla democrática. La amnesia o la inducción y consentida ignorancia es una dolencia grave para la democracia, especialmente cuando afecta a informaciones del pasado, del presente y del futuro, que están relacionadas con el respeto y protección de nuestros derechos humanos. Convertir información pública en secreto o material reservado significa restringir el derecho de acceso a la información
un derecho que es parte del derecho humano a la libertad de expresión y opinión. Koldovike Antonio, Juan Carlos, Bilboko Udala, Euskalduna Bilbao Jauregiari, mila esker zuen laguntzagatik, eta Juan Carlos, zurea da hitza. Antonio Rubio Campaña es escritor, docente y, sobre todo, yo quisiera destacar, porque esto último le honra, porque ya no quedan tantos, es periodista de investigación. Es presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación a nivel de España. Ha sido galardonado con premios como el Onda Globales al mejor podcast de no ficción, titulado GAL, El Triángulo. Es un trabajo en el que condensas una investigación de casi 40 años en torno a los GAL. Antonio, es tu momento. Saber la verdad es necesaria para no condenarnos a repetir los errores del pasado. Creo que Amaia ha planteado y ha tocado un hecho evidente, es decir, queremos saber. Y para que un pueblo sepa cuál es su historia, habrá que ver cuáles son los documentos que acompañan la historia. Decía el catedrático Josep Pérez, catedrático de Historia de la Universidad de Burdeos, Premio Príncipe de Asturias, que lo más importante es la tempestividad. Es decir, buscar algo del ayer a nivel de historia para poder, de alguna forma, volver a contar la historia con elementos nuevos. Nuestro problema fundamental radica en que, como bien ha planteado Amaia, tenemos una ley del año 1968. Y es importante, sobre todo cuando le explico a mis queridos alumnos, el contexto. 1968 fue la ley de secretos oficiales. Nació el príncipe Felipe, hoy rey. Se produjo el Mayo francés y la reacción por parte de don Francisco Franco fue montar la Organización Nacional Contrasubversiva, que fue el eje central o de donde partió todo el tema de los secretos oficiales. La Organización Nacional Contrasubversiva no dependía de Presidencia ni de don Francisco Franco, dependía del Ministerio de Educación, que en aquella época lo dirigía Villar Palacio. Y consistía en, teniendo en cuenta que el Mayo francés produjo unos movimientos estudiantiles realmente interesantes, querían controlar la universidad y para controlar la universidad montaron este hecho en el cual empezaron a entrar policías y guardias civiles a estudiar Derecho, Economía, y luego los bedeles de las universidades eran guardias civiles retirados y policías también. Bien, pues han pasado 55 años y seguimos con la ley de secretos oficiales de don Francisco Franco. Pero el problema, en mi modo de entender, no es don Francisco Franco. El problema, como hablábamos antes de sentarnos aquí con Amaia, es que vino la democracia, tuvimos una constitución en el 78, vino un gobierno de UCD, vino un gobierno del PSOE, vino un gobierno del PP, tenemos un gobierno de coalición y la ley de secretos oficiales continúa. El actual gobierno se planteó la posibilidad, concretamente el 2 de agosto, hizo un anteproyecto de ley de información clasificada con el fin, de alguna manera, de cambiar lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un hecho fundamental. Los historiadores no pueden investigar, los juristas no pueden profundizar en tanto en cuanto no hay desclasificación de documentos, como vivimos cuando estaba en el diario El Mundo y saqué los papeles del CSI y demás. Por lo tanto, era una verdad periodística, que no una verdad judicial, que en esto hay que tener mucho cuidado y tenerlo muy claro. Entonces, nos encontramos con que, ya lo dijo Manuel Fraga, España es diferente. Y era el eslogan que de alguna forma se buscaba en el término turístico para buscar de alguna manera un boom. Los historiadores no pueden acceder a la documentación, por lo tanto no sabemos cómo, quién, cuándo, de qué manera se produjeron determinados hechos del ayer. No sabemos qué pasó en el atentado de Carrero Blanco, no sabemos qué pasó el 23F, no sabemos qué pasó en la Guerra Sucia
y el tema de los GAL. No sabemos qué participación tuvo el CSIC, Servicio Secreto anterior al CNI, en el atentado y asesinato del padre Ignacio Ellacuría cuando estaba en El Salvador en 1989, que hemos documentado periodísticamente que tanto el CSIC como la CIA estaban implicados. Por lo tanto, hoy existe la verdad periodística que hemos sacado, hemos publicado y toda esa serie de cuestiones. Y en cuanto al elemento del anteproyecto de ley de información clasificada, yo, con todo respeto, no sé si cabrearme, llorar, indignarme, patalear. Claro, pretenden que a día de hoy los que clasifiquen como alto secreto tengan 50 años para poder desclasificarlo. Y si lo consideran importante, pueden añadir 15 años más, es decir, 65. Con lo cual hay una cosa que yo tengo clarísima. Yo no los voy a ver. Y, lógicamente, eso es, pónganle el calificativo que quieran. Los que consideran secreto son 40 años. Los que van a considerar confidenciales serán 10 y 6 para los restringidos. Pero eso, perdonen, no es ningún problema. El problema viene ahora de la siguiente manera. ¿Quién va a clasificar los documentos que ellos consideren? Pues mire, pueden clasificar el presidente, el vicepresidente, el Consejo de Ministros, el director del CNI, los directores de la policía, los delegados del gobierno de cada provincia respectiva, los jefes de los Mossos d'Esquadra, los jefes de la Encharna, es decir, pueden clasificar todo el mundo, con lo cual cualquier elemento que sea importante jurídicamente, porque tenemos que pensar en los dos elementos, el informativo periodístico y el informativo jurídico, que es el que convierte la información periodística en noticia in crimine y puede ocurrir o se pueden hacer algo. Pero no se preocupen, que aún hay más. Aquellos que nos pudiéramos atrever a publicar documentos clasificados como secreto o alto secreto, nos podrían caer una multa de 1 millón o 3 millones de euros. Yo he hecho un cálculo más o menos aproximado de los documentos que yo he revelado en los últimos años, considerado como secreto, fondos reservados, papeles del CSIC, escuchas ilegales, Ellacuría. Yo calculo que habré sacado como unos 100 documentos, lo cual significa que teóricamente, si estuviéramos en el momento actual y la ley estuviera aprobada, tendría que haber abonado 300 millones. ¿Qué medio de comunicación podría aguantar esto? Ninguno. Con lo cual, de alguna manera, vamos a continuar en la misma dinámica y en la misma situación. Cuando se pidió la desclasificación de algunos documentos del tema de los papeles del CSIC, de los GAL que publicamos, concretamente en mayo de 1996, el que ya era presidente, José María Aznar, dijo que, textual, si investigara a los GAL se subvertiría la democracia. Yo creo que la democracia se subvertiría cuando, como bien ha dicho Amaya, nos consideren a los ciudadanos idiotas. Es decir, porque no es que yo quiera saber, es que tengo el derecho de saber. Hubieron 3 jueces que pidieron desclasificación y, sin embargo, no se produjo. Hace poco, cuando hicimos el año pasado, como bien decía Juan Carlos, el podcast del GAL, El Triángulo, se llama El Triángulo porque habla la víctima, habla el verdugo y habla el periodista que investigó. Hay una cuestión que es importante y es que entrevistamos a Gómez de Liaño, que fue el juez que investigó el tema de la Saizabala, que es un tema que está ahí, que sabemos los autores materiales, pero no sabemos los autores intelectuales. Y Javier Gómez de Liaño, para mí, uno de los jueces con más dignidad que ha habido en la judicatura española, dijo sencillamente lo siguiente. Cuando le planteé el tema de Aznar, me dijo, por delante de la razón de Estado está la razón de justicia.
Y yo creo que ese es el elemento fundamental en el que nos tenemos que basar y donde como ciudadanos debemos exigir a aquellos partidos a los que cada uno de nosotros votamos y apoyamos y tal. Bien es verdad que hay una cuestión. Quien está llevando el movimiento de una nueva ley de secretos oficiales, fundamentalmente, y quien lo ha venido reivindicando constantemente, ha sido el PNV, e incluso el PNV ha planteado de que esos 50 años se queden en 25, uno, que es lo que hacen los americanos, y dos, es lo que aconseja incluso la OTAN como tal. Entonces, el problema fundamental está en eso, es decir, que vamos a seguir sin saber absolutamente nada. E insisto, un país que no tiene memoria no tiene historia, y un país sin historia no es país. Y toda esta dinámica que tenemos de diferencias todavía, broncas, historias y demás cuestiones, solo se puede de alguna forma, digamos, rebajar la forma, el tono, sabiendo. Con todo lo que teóricamente, y no quiero centrar la historia en mi persona, yo he publicado, recuerdo que cuando le aportamos la cinta de Gómez Nieto, sargento de la Guardia Civil, miembro del CSIC, que estaba en Inchaurrondo, y su jefe, Juan Alberto Perote, jefe de misiones especiales en el CSIC, se escuchaba perfectamente cómo y de qué forma Gómez Nieto le contaba a Perote que a la Sexta Bala le habían hecho hacer 2 agujeros y le pegaron 2 tiros. Cuando entregamos esa cinta en la Audiencia Nacional, dijo el magistrado que no se oía bien. Cuando entregamos la transcripción manuscrita, que es muy importante para un estudio grafológico, que Gómez Nieto le graba a Rodríguez Galindo, el jefe del cuartel de Inchaurrondo, manuscrita, no se aportó a la instrucción. El problema está en que con todo lo que hemos publicado, que es la verdad periodística, no ha servido para establecer una verdad jurídica. Cuando descubrimos el tema de la supuesta implicación de los servicios secretos en el atentado de Carrero Blanco con el señor Cortina de por medio, cuando publicamos en el 23F cómo el señor Cortina, después de tener una presión importante en la vista oral por la mañana, que el fiscal iba detrás de él, López Montero, el abogado de Tejero, escuchó al señor Cortina al teléfono decirle a alguien: si me siguen tocando los cojones, saco hasta lo de Carrero Blanco. El señor Cortina no ha sido llamado a declarar, porque teóricamente el tema del 23F ha prescrito por años. Y por eso, y acabo, quiero recuperar a Josep Pérez. Tenemos la obligación, la necesidad de buscar la tempestividad de nuestra historia. Es recuperar toda la documentación que hay clasificada como secreto para que el pueblo, los historiadores, los periodistas de investigación y los jueces puedan cumplir con su función. Pero si en estos momentos el actual gobierno nos dice que nos puede sancionar con 1 millón de pesetas si sacamos un documento secreto, lógicamente los medios, y me recuerda mi época que estuve en Ecuador dando clase, si sacaban una noticia, me contaba el presidente del Comercio, nos multaban con 10.000 euros. Y si continuábamos, iban subiendo las cantidades. Y me decía, ha llegado un momento en el que no podemos dar noticias. Entonces, el problema está en que no podríamos publicar. Bien es cierto que yo estoy aquí, bien es cierto que no se atrevieron a querellarse, aunque intentaron desprestigiarnos, y bien es cierto que la hemeroteca, que no es los documentos secretos, pero la hemeroteca está ahí y nos puede servir. Pero también quiero decirle una cuestión, porque muchas veces nos dicen, ¿y los periodistas qué hacen? Y yo les digo a todos ustedes,
¿Y la ciudadanía qué hace? Porque nosotros somos el reflejo de todos ustedes. Si ustedes se mueven, nosotros reflejamos su movimiento. Aunque el periodismo es un elemento intencional de denunciar e intentar cambiar algo, sin una sociedad comprometida no hay una prensa comprometida. Y cierro. Queremos saber. Tenemos el derecho de saber. Nada más. Antonio, sabemos mucho por lo que has escrito, por lo que nos acabas también de contar, pero ¿cuánto calla Antonio Rubio? Yo no callo. Nada. No callo. Vamos a puntualizar una cuestión. Un periodista no puede publicar si no lo tiene documentado, acreditado, verificado y además es capaz de soportar las demandas y querellas que te puedan venir. Una cosa es saber y otra cosa es demostrar. Y en periodismo no es saber, es demostrar. ¿Ha sido multado Antonio Rubio por En una ocasión, desvelar la verdad periodística? En una ocasión me multaron 1.000 euros por acogerme al secreto profesional y no decir quién era mi fuente. Pero afortunadamente teníamos un excelente equipo legal, que eso es fundamental para poder hacer periodismo de investigación, y tanto Cristina Peña como Juan Luis, su hijo, nos sacaron de ese punto y de otros muchos. He tenido más de 40 procesos judiciales. Toco madera y espero que no haya ningún otro problema. De todas formas, yo y fundamentalmente me dedico a la docencia y es a formar a aquellas juventudes que vienen para que puedan continuar de alguna manera. Me he quedado de centrocampista, ya no soy delantero centro. Luego tendremos la oportunidad de debatir y con las preguntas pertinentes que tengan todos ustedes. Sin embargo, yo me quiero adelantar antes de dar paso a Koldovique Uriarte, y una de las razones que todos nos preguntaremos es por qué los dos grandes partidos, PP y PSOE, entiendo que sin ellos no habrá reforma de la actual ley de derechos oficiales, de secretos oficiales. ¿Por qué callan? ¿Por qué ese anteproyecto de información clasificada no da pasos? Entiendo que hay muchos intereses. Yo creo que la respuesta la dio el señor Aznar en el 96. Y lo acabo de plantear, es decir, no me acuerdo el término exacto, es decir, pero sería atacar a la democracia. Hay que entender o hay que preguntar qué es atacar a la democracia. Pero indudablemente, como tú has dicho, es decir, se necesitará el apoyo del gobierno y el apoyo del PP para poder llegar a una ley de secretos. Aquí el problema fundamental es que sabemos de los autores materiales. Sabemos que Tejero entró en el Congreso, sabemos los que han sido condenados en la Guerra Sucia, pero a mí personalmente, como ciudadano y como periodista, lo que me interesa son los autores intelectuales, no los autores materiales. Recuerdo en la presentación del libro de José Barrionuevo, exministro del Interior, y permítanme hacer 5 segundos de publicidad del podcast Gal Triángulo. En su capítulo primero, el podcast arranca con la presentación del libro de Barrionuevo, 2001 días en Interior, y está Felipe González. Y Felipe González dice, porque en la primera fila estaba Casinello, Sá de Santa María, todos ellos generales. Gracias, señores generales, por lo que hicieron. Gracias, Rafa, por lo que hicieron. Rafa era el secretario de Estado, Rafael Vera. Gracias, Pepe, por lo que hicieron. Yo estoy aquí para dar la cara. Y no recuerdo si es Viva España o algo así. Y yo creo que no hace falta decir nada más. La pregunta es, ¿gracias por qué? Muy bien. Koldovique Uriarte Ruiz de Guino es experta en innovación pública, en el ámbito de la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno. Ha trabajado para el Gobierno vasco en diferentes ámbitos, como innovación en el empleo, planificación y coordinación de la acción de gobierno o modernización de la administración. Y actualmente Koldovique es responsable de proyectos de innovación pública, además de vocal de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desde su creación en el año 2016. Usted es experta en transparencia,
en innovación pública. Koldo-Vike, tienes la palabra. ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sabemos un poco de dónde venimos? Bueno, se me ha pedido, después de esta ponencia magistral de Antonio, que enmarque un poco la realidad de la transparencia. Yo hablo desde mi vocación personal de transformar la gestión pública, de hacer las cosas de otra manera, y no represento en lo que voy a contar ninguna postura ni ninguna visión institucional ni del órgano ni de la institución en la que trabajo. Hablo desde mi preocupación, desde mi experiencia, desde mis ilusiones, ¿no? Y lo he titulado La transparencia, y me pregunto, ¿ha entrado en crisis? Hace 15 años, cuando empezamos a trabajar todos estos temas de la transparencia y del gobierno abierto, parecía que nos iba a traer como la gran revolución, ¿no? No había discurso político, no había institución, no había medio de comunicación, incluso representantes de altas firmas empresariales y de bancos que no hablaran de la transparencia como un valor en alza, ¿no? Como un valor que cotizaba en el mercado, ¿no? Comprometiéndose, y empezaron a surgir los rankings de transparencia, Transparencia Internacional España, DINTRA, y ahí nos sometieron a los rankings, a los gobiernos, a los parlamentos, a los ayuntamientos, a los defensores del pueblo, etcétera, y todos queríamos estar en las mejores posiciones, ¿no? Había muchos congresos, muchísimos congresos. Ahora, al año 1, justo. Se suponía que la transparencia llevaba consigo una mayor credibilidad en los gobiernos y también en los productores de bienes materiales. O sea, una empresa transparente era confiable y, por lo tanto, susceptible de poder situarse en el mercado en una mejor posición, ¿no? Y, en definitiva, todo iba a traer una mejor democracia, ¿no? Pero, claro, la confianza no es ciega. Es decir, ganar la credibilidad precisa precisamente de información y, como decía el compañero, de evidencias sobre realidades que han sido realmente así, ¿no? Es verdad que tenemos ya una legislación estatal, la Ley de Transparencia del 2013, una legislación también en ámbitos sectoriales como el medio ambiente, como la gestión de archivos, como la ley de contratos, etcétera. Leyes autonómicas, casi todas las autonomías, excepto la nuestra, tienen una ley autonómica mucho más comprometida con la publicidad activa, con el derecho a acceso. Pero yo me pregunto, ¿cuánto hemos cambiado desde que tenemos leyes? ¿Basta una buena ley? Parece que siempre cuando tenemos un gran problema decimos, mira, ahora con lo de el sí es sí. Parece que la ley nos va a traer ya el cambio. Y debemos ser conscientes, y a mí me ha tocado hacer durante una legislatura la planificación de la acción de gobierno, que cada día los problemas son más complejos, tienen más vertientes, tienen menos soluciones únicas, más soluciones parciales, más soluciones de largo alcance, de largo plazo. Y las legislaturas son de 4 años. Hay una enorme tentación de pensar en corto, en material, en evidente, en populista, y ello nos conduce a pensar que tenemos que repensarnos como comunidad, es decir, hay que reinventar nuevas formas de generar valor público, porque el valor público ya no lo generan solo las instituciones, lo generamos las ciudadanas y ciudadanos, las empresas, los medios de comunicación, importantísimos. ¿Y cómo vamos a ser capaces de jugar nuestro papel para solucionar problemas complejos que requieren soluciones complejas y de largo alcance si no generamos espacios de colaboración con credibilidad? A mí me gusta mucho hablar del derecho colaborativo. No sé si sois capaces de imaginar las enormes colas y los tiempos de espera que tienen los litigios en los tribunales.
Y ni te cuento en los tribunales en su ámbito contencioso administrativo. No podemos confiar en los tribunales para llegar a acuerdos. Tenemos que arbitrar otras soluciones colaborativas que pongan boca arriba los intereses de todas las partes. Yo me formé en habilidades para la negociación desde el derecho colaborativo y no os podéis imaginar en derecho civil, en divorcios, por ejemplo, en litigios de herencias de empresas de padres a hijos, etcétera, qué fácil es solucionar cuando se ponen las cartas boca arriba, porque hay muchos intereses de las partes que no se manifiestan y es un valor que no está encima de la mesa y por lo tanto no se reparte. La tendencia siempre es a negociar sobre los intereses contrapuestos, contra los que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Pues bueno, esa forma de pensar, de repensar la forma de trabajar en colaboración es imprescindible y desde luego eso no existe si no hay información clara, verídica, real, honesta. Claro, es que la transparencia va muy unida a la integridad. No es posible la transparencia si las conductas y los comportamientos y los hábitos que tenemos en la gestión pública, pero también en la gestión de las empresas, en la gestión de los bancos, en la gestión de los medios de comunicación y en el comportamiento ciudadano, ¿no? Si no es ético, ¿no? Claro, la falta de transparencia se ha convertido en el principal motor, en el gradiente fundamental, ¿para qué? Para desempoderar, desactivar, hacer convulsionar de forma destructiva a una ciudadanía que tiene derecho a estar inquieta, a estar expectante, a estar desconcertada, porque es verdad que el futuro es incierto. Y la falta de transparencia es el mejor gradiente para hacer convulsionar a la sociedad, ¿no? Desde luego, cuanto mejor se conozcan los problemas, las necesidades, las dificultades, las causas que los ocasionan, las vías alternativas, más fácil será visualizar los intereses económicos, los intereses institucionales, los intereses ciudadanos, los intereses privados, que lo vemos mucho. En el acceso a la información pública vemos que muchas solicitudes de información obedecen a un interés privado, pero si la información es pública, ¿quién es alguien para decir que no le corresponde analizarla y tomar las decisiones que considere como ciudadano en defensa de sus intereses privados, ¿no? Es verdad que la ley nos ha traído algunas muy buenas cosas, ¿no? Tenemos portales de transparencia con muchísima información publicada, tenemos posicionamientos de las instituciones buenos en los rankings de transparencia, pero tener un portal de transparencia te hace más transparente, pero no significa ser transparente. Porque la diferencia entre la información o el derecho de acceso a la información y el derecho a saber o el derecho a entender es muy grande. Sobreinformar, dar información incomprensible, dar información tendenciosa, ocultar información, no acudir a la fuente, no decir quién lo ha publicado, quién es el responsable, qué origen tiene esa información, es una trampa. Y muchas veces estamos aprendiendo a utilizar la transparencia como trampa. No mentimos, pero con mucha información y poco accesible es casi como hacerlo, ¿no? Y además otra cosa, yo soy defensora de quien no quiera leer absolutamente nada de lo que se publica, porque el derecho a acceso a información pública es el derecho a no entenderla, pero a quererla. No te entiendo, pero te quiero, me suele gustar decir, ¿no? Las redes sociales generaron unas expectativas, había que estar con los portales de gobierno abierto, había que difundir. ¿Qué nos está pasando? La rapidez, la velocidad con la que se difunden los bulos, la manipulación, la dificultad que entraña el control, nos ha llevado a que las redes sociales son realmente las mejores herramientas de los populismos, ¿no?
La transparencia como medida contra la corrupción, bueno, aquí la polémica está servida. No sirve, no tiene nada que ver. A mí me gusta siempre decir, leí una vez a un periodista danés que decía, en Dinamarca, decía, somos iguales de corruptos que en otros países. La única diferencia es que aquí tienes muchas más posibilidades de que te agarren. Y es verdad. Cuanta más información publicamos, más posibilidad hay de encontrar las causas, los sujetos y lo que ha ocurrido por el camino, ¿no? Creo que la transparencia es solo una herramienta, pero es una herramienta fundamental para el buen gobierno. Pero para que haya una transparencia que sirva a un buen gobierno hay que cambiar la nueva cultura del trabajo. Me gusta decir que es como las instituciones, las administraciones tenían que ser como un dadito de cristal, como una urna de cristal, donde todo lo que acontece dentro se va viendo desde fuera, en el momento en el que sucede, por quienes lo hacen suceder, y a la vez tendrían que vernos si estamos mirando hacia afuera, si estamos escuchando los problemas, las dificultades, los intereses, las preocupaciones de lo que hay fuera de la ciudadanía y de otros agentes que también están obligados a generar valor público, como las empresas, como los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Voy terminando. Yo creo que en momentos extraordinarios como los actuales, donde la ciudadanía está sufriendo pérdidas, afecciones y privaciones vitales importantes, donde las administraciones están desbordadas con ajustes de servicios, protocolos de actuación, gestión de medidas excepcionales de contención de los efectos económicos negativos, toca a todos los agentes apostar por una buena gobernanza, por una forma distinta de generar el valor público. Estoy convencida de que la transparencia tiene un efecto reparador, pero solo si se dan las buenas condiciones para gestionar de modo adecuado los retos que tenemos. Hay que reinventar esta forma de generar valor público. Ya no vale, a mí no me toca, yo solo exijo, te toca a ti, tú eres el que. Eso ya no sirve. Me quedo con esa frase a la que has mencionado de ese periodista danés sobre el hecho de que allí es difícil, es más fácil que te agarren, que te pillen, que te agarren. No sé si en España, en Euskadi, es más fácil o no, Koldovique. Lo cierto es que la transparencia, aun siendo un instrumento en favor, en servicio de la opinión pública, la sensación que tenemos, y yo creo que increscendo entre la sociedad, es que, bueno, la clase política en paralelo está más cuestionada que nunca. Yo no sé si es porque la sociedad ha aumentado en su nivel de conciencia con respecto a la capacidad crítica que debemos de asumir y llevar a cabo, y eso obliga y conlleva el que estemos apuntando más con el dedo a la clase política. A ver, la clase política tiene un desprestigio y en una gran parte merecido, pero hay mucha clase política que trabaja, que tiene unos buenos principios de actuación, que tiene unas buenas conductas, pero nadie quiere ser cargo público, ¿eh? Es decir, ser cargo público y ser experto y ser buen líder y motivar con los obstáculos que tiene no es nada fácil. Ahora, se pueden hacer las cosas mejor. Yo no soy experta en la ley de secretos, en la nueva ley de secretos oficiales, que no sé por qué le llaman de información clasificada, porque no soy experta, pero a mí me produce mucha tristeza, por ejemplo, y eso evidentemente crea descrédito en la clase política. Primero, pasamos de que se clasificara de forma indefinida ahora a que se clasifique 50 años, pero se puede inventar una década más. Que se clasifiquen más cosas, muchas de ellas que no están vinculadas con la seguridad nacional. ¿Y qué es la seguridad nacional? Pero que no están vinculadas con la seguridad nacional. Otra cuestión. ¿Tenemos un órgano de garantía de la transparencia? El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. No se le adjudica ningún papel. Es decir, no pinta nada a la hora de identificar qué información se puede clasificar o no se puede clasificar. No pinta nada
a la hora de reconocer un derecho de acceso en un caso concreto, porque eso es muy importante. El derecho de acceso a la información, muchas veces hay que ponderar el bien público con el bien privado, que a veces entra en perjuicio por facilitar una información, ¿no? Oye, pues si ese consejo determina que debe darse acceso a una determinada persona o entidad una información, no tiene ningún papel para que se pueda desclasificar esa parte de la información y se le proporcione, pues no se le otorga. Es una forma de desempoderar absolutamente al órgano independiente de garantía del derecho a acceso a la información pública. Más aún, las multas coercitivas, las sanciones que has comentado, pues a mí también me alucina, porque hay un régimen sancionador. Estamos hablando de todavía un proyecto de ley que está en tramitación y no sé a dónde llegará, ¿no? Pues el régimen sancionador es únicamente para cuando se transparente parte de la información clasificada. Oye, y cuando el que clasifica la información la ha clasificado como alto secreto y no es alto secreto, ¿no hay una sanción para el que la clasifica? En principio no. Eso no es buena gobernanza. Eso es entender que el enemigo está fuera y que no hay enemigo dentro. Por eso, a mí me parece que nos tenemos que reinventar en la gestión pública. Y lo son los cargos políticos, somos los funcionarios públicos, lo son los medios de comunicación, son los grupos de interés, que muchas veces son grupos de interés económico, ¿no? Lo son los bancos. Evidente. Y son los ciudadanos y ciudadanas, ¿eh? Que porque pensemos que haya políticos corruptos no nos justifica para no ser íntegros en nuestro comportamiento, en el uso de los servicios públicos, etcétera, ¿no? Perdonad que igual me he extendido un poco. ¿Y percibes que la sociedad apunta más con el dedo a la clase política y eso es constructivo, eso es edificante, eso es un paso muy importante hacia esa democracia, esa transparencia que requerimos y necesitamos? A mí me ¿O hay un silencio social? A mí me parece que está alarmada la sociedad. A mí me parece que se apunta demasiado a los cargos públicos en detrimento de la responsabilidad que a cada uno nos corresponde. Sí, lo decía también Antonio. Cada uno, ¿qué hacemos por lograr? Eso es. O sea, no tenemos que sentirnos enemigos nadie. Para mí nunca lo han sido ningún cargo público que ha sido jefe mío. Yo también he sido cargo público. Nunca me he sentido con mayor obligación ni menor que la que tengo cuando he dejado de ser cargo o cuando vengo ahora como experta y no como empleada pública, ¿no? Si analizas un poco el tipo de solicitudes de acceso a información pública que llegan, sí que es verdad que los movimientos cívicos tienen un papel muy importante. La Coalición por Acceso, Accesinfo, etcétera, tienen un papel fundamental. Entran a dar en aquella información que es susceptible de tener por detrás alguna mala praxis. Cuando el ciudadano o la ciudadana es la que solicita, está más vinculado a un interés privado, que me parece legítimo, ¿eh? ¿Me permites un apunte? Sí, claro. En lo que planteas y en el elemento de que el ciudadano sepa, tendríamos que formar al ciudadano para saber cómo utilizar la ley de transparencia, porque el problema fundamental muchas veces es que el ciudadano no sabe cuáles son sus derechos actuales. Afortunadamente eso, en el elemento docente, en elementos de formación periodística, lo estamos haciendo en determinados posgrados y demás. El saber utilizar el cómo y el derecho, porque sabes perfectamente que cuando te contestan con el silencio administrativo entras en una fase que una información que necesitabas para dentro de 15 días te tardan 6 meses. Con lo cual el elemento informativo se ha disipado. Entonces, el saber es la base fundamental de todo. Y el saber cómo cada uno de ustedes pueden utilizar la ley de transparencia sería parte que tendríamos que incluir ya en los colegios, en los institutos, en el mundo docente, porque es parte de nuestra sociedad y es donde nos va a concienciar a través de la ley de transparencia. Que hay que recordar una cuestión, si me permite, se aprueba en el 2013, el PSOE la llevó durante 2 legislaturas o intentó o pretendió imponerla, no salió, me quedo ahí,
y la saca el PP. Es decir, a ver, no quiero politizar absolutamente todo, nada, pero importante que la saque un determinado partido, que otro que teóricamente reivindicaba o vende más la cuestión, y que eso todavía no esté en el mundo docente. Porque si no enseñamos a saber cuáles son los derechos, sí, ahora llegaremos a los deberes, a nuestros hijos, alumnos y demás, no sabrán cómo y de qué forma. Los deberes, y he dicho antes y planteo, claro que el ciudadano no cumple con la parte que teóricamente le debe corresponder, pero ya va en el compromiso de cada uno. Y perdona que me he metido en tu espacio. Se trata de abrir ya Perfecto. un coloquio en el que pueden participar todos ustedes, bien con preguntas, bien con opiniones, que les pueden trasladar a cualquiera de los dos invitados. Yo quería preguntar a Luis. Hay que esperar al micrófono, porque si no lo estamos grabando. Vamos a incorporar un micrófono para, de esta forma, entendernos todos mejor. Sí, ya está. Sí. Yo quería preguntar a Ruiz, Rubio. Rubio. Antonio Rubio. ¿qué diferencias hay entre la Ley de Secretos Oficiales española y la francesa o la alemana o la italiana? Y luego, para esta chica, que no me acuerdo el nombre, Coldovique. Coldovic, Uriarte. quería preguntar a ver si el exceso de información es una forma de desinformación, la saturación absoluta. Y luego, ya que estoy en ello, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Porque toda mi actividad política se reduce a votar cada 4 años. No tengo ninguna opción de nada, ni ninguna otra cosa. Muy bien. Antonio. Le contesto. Fundamentalmente, los países a los que usted ha aludido están dentro del marco de lo que la OTAN piden y a nivel occidental, que fundamentalmente son los 25 años, ¿vale? No los 50 o 65. Indudablemente un documento de 25 años nos permitiría saber muchas cosas. Estamos en 2023, váyase 25 años hacia atrás, todo lo que teóricamente podríamos saber. Por ejemplo, los 5 casos que yo de alguna forma he planteado, pues desde el atentado de Carrero Blanco, al tema del 23F, el tema de la Guerra Sucia que empezó en el 83, el tema del padre Ignacio Ellacuría, uno de los teólogos de la liberación, 1989, ahí está la diferencia fundamental. Entonces, y luego el tema de las sanciones que no existen como tal, y luego la clasificación, que la puede clasificar absolutamente todo, con todo el respeto a la Ertzaintza. Si el director de la Ertzaintza tiene capacidad para clasificar un documento, habrá que ver qué tipo de documento, porque a lo mejor es una investigación que a ellos les interesa que no salga, pero a la ciudadanía o a los periodistas sí que nos interesan. O sea, si aquí todo el mundo tiene capacidad para clasificar, pues viva la madre, no sé cómo decirle. Pues ahora es ministro, consejo de ministros, vicepresidente, secretario de Estado, el director de la seguridad nuclear, el director del CNI, los delegados del gobierno, los directores de la policía. Habría que darle la vuelta. ¿Quién no clasifica? Pues si todo eso es clasificar y ocultar la verdad, y, lo más importante, que no llegue la información ya no al periodista y al ciudadano, sino al juez, al fiscal. ¿Seguimos como estamos? No sé si más o menos le he podido contestar. Coldovique. Sí, con respecto a qué puede hacer, ¿no?, un ciudadano, una ciudadana. Hombre, la verdad es que cada día los portales de las webs de las instituciones tienen más espacios de participación ciudadana donde aparecen las propuestas que se dirigen a la ciudadanía para debatir, para opinar y tal, ¿no? Cada día esas propuestas son más fáciles de entender, porque en una primera fase, pues claro, poner un texto de un proyecto de ley o de decreto, tal, para que opine alguien, pues la verdad hay que tener bastante inquietud para leérselo y ser capaz de opinar, ¿no? Pero cada vez se hace más en textos más resumidos, en lectura simple, etcétera, ¿no? Opinar, o sea, opinar, y allí se puede
se puede decir uno lo que opina, puede votar si le gusta o no le gusta, etcétera, para que obligar más a las administraciones a pensar en clave de lo que se piensa, ¿no? Y hoy en día, aquí hay muchos medios de comunicación, desde luego para estar bien informado hay que contrastar, porque hay mucha desinformación con respecto, o sea, hay cantidad de asuntos que te tocan de cerca y dices, pero ¿cómo pueden estar diciendo esto de esta iniciativa, ¿no?, que tiene tanto interés y tal, y que muchas veces gestiona polémica, y la polémica es la que se lo lleva para atrás, y a lo mejor es una iniciativa de largo alcance, pretenciosa, estratégica, tal, pero si va a ser en detrimento de votos, desaparece, ¿no? Entonces, bueno, más implicación con lo público, ¿no? Yo sé que no es fácil, pero... Es complicado. Otra pregunta. Está allí. El caballero. Sí, concretamente en marzo de 1997 el Tribunal Supremo, creo que fue la Sala Tercera, desclasificó diversa información de secretos oficiales. Creo que era de 13, tenía que ver con documentos del CSIC en relación a la lucha que había llevado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra el terrorismo. Un poco, Antonio, por una cuestión casi pedagógica, todos aquellos documentos que se han ido desclasificando a través de estas últimas décadas, ¿para qué han servido? ¿Cómo han sido útiles a la libertad, a la democracia y a la transparencia de la que nos hablaba Koldovique? Bueno, en total quiero recordar, estaba buscándolo, han sido 18 documentos los desclasificados. Lo tengo, pero lo típico de que buscas y en el momento no lo encuentras. No han aportado gran cosa. Recuerdo, por ejemplo, una conversación entre José Barrionuevo en la calle, exministro del Interior, y Julián San Cristóbal, exdirector de la Seguridad del Estado, en la cárcel. Tuve la suerte, la fortuna o el saber moverme y conseguí la grabación de esa conversación, en que, entre otras cosas, decían, y la publiqué, y ahora explicaré por qué la pude publicar, que había que decirle al número 1 que en el tema de los GAL había que actuar como en el tema de Margaret Thatcher. ¿A qué se refería? A que en Gibraltar las fuerzas de seguridad británicas se habían cargado a 3 miembros del IRA. Y Margaret Thatcher, primera ministra en aquel momento, salió y dijo, soy yo, lo asumo yo. Esa grabación, que se escuchaba perfectamente, la llevamos al Supremo. Y el Supremo no la tuvo en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que con los otros documentos ha ocurrido exactamente lo mismo. Y los otros documentos, porque han estado en mis manos, las microfichas y demás. Por eso digo que hay tres verdades. La periodística, la judicial y la filosófica. La judicial, hasta ahora, no ha actuado con los elementos fundamentales. Ya dijo Gómez de Liaño que la razón es la razón del Estado. O sea, le decían que no actuara por razón de Estado y él dijo que la razón es la razón de justicia. Hay unos que están comprometidos, hay otros que están menos comprometidos. No sé si más o menos he podido contestarte, porque de todas formas, como es lógica natural, siempre hay que tener cuidado con lo que uno declara, porque las demandas y las querellas están en el cielo. Y facilitar a las otras partes, no. Pero yo creo que todos nos entendemos.
Pero hay que documentar y acreditar las cosas. Eso es fundamental porque es una ley, o sea, es un derecho que todo el mundo tiene de la presunción de inocencia. Pero vamos, el tema está ahí. Espero que un día, lo verán ustedes, yo seguramente por edad ya no lo veré, cuando se desclasifiquen determinados documentos, pues podamos reconstruir nuestra querida historia. ¿Otra pregunta? Caballero. Sí, bueno, soy Félix Lareque, Diario 16. Muchas gracias antes de nada porque, bueno, ha sido muy interesante, ¿no? Yo, si tuviera que poner un titular en este momento, quizás lo haría de forma muy breve, ¿no? Y es si merece la pena. Porque si merece la pena. Si merece la pena. Pensando un poco en que, Antonio, tú has dicho has hablado de dos sectores, ¿no? Por un lado la prensa y por otro lado la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía es verdad que es muy posible que esté dentro de una zona de confort provocada por muchas situaciones, por el exceso de información, por la cantidad de mentiras que hay en el mercado y las falsas noticias que abruman al ciudadano y que lo despistan una barbaridad. Y por otro lado, porque el ciudadano dice que, oye, ya está bien de que me cuenten historias para no dormir, yo voy con mi historia, mi vida, mi trabajo, mis hijos y punto pelota, ¿no? Porque es verdad que a veces la información falla, pero no falla tan arriba, porque tenemos casos muy cercanos, como puede ser, por citar un caso concreto, ¿no? El vertedero de Zaldívar, que sabemos, pues, por ejemplo, que no había las condiciones adecuadas para que ese vertedero pudiera estar funcionando, ¿no? Es verdad que en este momento ahora la sociedad se está disolviendo, la sociedad que lleva el vertedero, pero han muerto 2 personas y hay una responsabilidad sobre 3 personas de la empresa, y ahí se agotan las responsabilidades, parece. No ha habido ni una sola dimisión de un cargo político, que yo me acuerde, vamos. Entonces, cuando el ciudadano se sitúa ante noticias de estas que le son muy cercanas y muy de casa, pues la primera pregunta que se hace, oye, y lo que me estarán contando que no es verdad. Y se produce una especie de desencanto en el que uno termina por no dar crédito ni a las noticias, ni a la información, y a veces ni tan siquiera a la prensa, porque la prensa, todos sabemos que está muy atada, a pesar de que efectivamente España es un país en democracia, pero es una democracia, como sabemos, muy con hilvanes, ¿eh? Y entonces se produce esa desconfianza al ciudadano, ¿no? La prensa, yo diría, pues es verdad que posiblemente haga lo que puede, porque tampoco le dejan hacer demasiado, pero no sé, por citar otro caso, tenemos, por ejemplo, el caso, creo que se llama González, el periodista que está preso en Polonia, Pablo González, sí, del que se sabe muy poco, y cuando han intentado indagar y tal, no sé qué, pues formará parte de los secretos oficiales, pues está culpabilizado como espía. Pero la ciudadanía, al principio se habla mucho de Pablo González, pero la ciudadanía dice, oye, pues este tema se ha tapado. Cuando, por ejemplo, pues se entregan 30.000 millones de euros a la banca española en una cuestión de rescate puro y duro, y todavía en este momento pues sabemos que hay mucho dinero que se debe por parte de la banca y estamos asistiendo asombrosamente a unos beneficios majestáticos en este momento. Entonces al ciudadano todo esto pues le despista, le conmociona y le hace volverse un no creyente. Entonces por eso decía si el artículo de fondo podría ser si realmente merece la pena, porque hay un desencanto, hay una falta de credibilidad y hay un periodismo, yo creo que está bastante atado en este momento, bastante atado, con lo cual a mí me da pena muchas veces por los jóvenes periodistas que llegan a la profesión y ven que empiezan por tener unos editoriales que les atan y les dicen, cuidado, esto puedes decir, esto no. Hablando un poco de ese doble sector de prensa y nosotros, por ejemplo, desde Diario 16 sabemos que se ha escrito mucho sobre, por ejemplo, el tema del Banco Santander, la compra por €1 del Banco Popular, cuando sabemos que el Banco Popular era perfectamente defendible en aquellas situaciones, ¿no? El señor de Guindos se fue a Europa y ese tema está olvidado. Y entonces el ciudadano dice, bueno, oye, y el dinero que se lleva a la gente, aparte de la gente se le ha devuelto, aparte no se le ha devuelto, dice, esto es un cachondeo.
Agradezco su exposición, además Sí, que sí, la ha ampliado a otros me he ámbitos. extendido demasiado, pero bueno. No, lo ha ampliado a otros ámbitos de la realidad Sí es posible, política. vamos. Hombre, ¿Le puedo contestar? sí, claro, claro. Yo siempre soy muy directo, perdonadme. No, bien, muy bien. Si me permite. ¿Me permite? Sí, cómo no. Usted ha titulado ¿Merece la pena? ¿Cuántos podemos estar aquí? ¿70? Yo creo que merece la pena. Merece la pena porque estamos razonando, viendo, analizando, profundizando. Merece la pena porque eso significa un compromiso. Merece la pena porque hay una cosa que es muy importante. La información tiene un valor. Los periodistas tienen que comer. Lo que no podemos hacer es la buena información no apoyarla. Y hay otra cuestión que merece la pena. Dejen de leer, dejen de seguir medios panfletarios que están financiados por la mano negra de lo que ustedes puedan pensar. ¿Merece la pena que tengamos un compromiso como ciudadanos? Sí, pero sobre todo hay una cosa tan simple como es comprometerse con medios que trabajan seriamente. Y a los otros, denunciarlos, señalarlos. Decía el maestro Albert Camus que lo importante no era ser el primero, sino lo importante es ser el mejor. Apoyemos a esos medios que quieren ser mejores. No voy a hacer publicidad de ninguno, pero claro que merece la pena. Y merece la pena una cuestión tan fácil y sencilla, y es, hoy estamos aquí porque nosotros nos hemos ganado y conquistado los derechos. Y que no me vengan a contar milongas de... Ha sido el pueblo quien de alguna forma ha provocado de alguna manera este cambio democrático en el que estamos y en el que hoy podemos hablar. Al hilo de lo que dice Antonio, cuando vi que ha hecho mención a las redes sociales, a los bulos, a la dificultad de controlar las redes sociales y a que todo esto provoca el aumento de los populismos. Es un lastre que nos ha interrumpido y nos ha pasado como un tsunami al mundo del periodismo y al mundo de la transparencia tan necesaria. Sí. Uniéndolo a la pregunta, quiero contar un ejemplo, ¿no? Yo he dado varias veces cursos sobre transparencia y buen gobierno aquí en la Universidad del País Vasco, ¿no? Y bueno, también en la Complutense de Madrid. Y uno de los cursos que di, tuve un alumno que me cuestionó todo y me terminó diciendo: aquí viene una privilegiada a darnos lecciones de buena gobernanza, de buen gobierno, ilusa, me destrozó. Llegué a casa, digo, no vuelvo a dar un curso más. Digo, es que no ha podido hacerme más daño, no ha podido decirme cosas más gordas y tal. Me duró 24 horas la angustia. Me tenía que seguir dando otros módulos. Oye, me crecí. Me volvieron al año siguiente, oye, que es que han dicho valoración del curso, no me acuerdo, 9,8 sobre 10 y tal. Digo, o sea, ¿puede ser que una persona que es negativa, dañina, nada proclive al bien común, nada colaborativa, nada tal, ahogue a los medios o a las personas que creemos en que puede cambiar la gestión pública? Yo, el día que me cambien, me marcharé. Me quedan pocos años para jubilarme, pero el día que me cambien me marcharé. Yo creo que es posible, creo que han cambiado muchas cosas. Creo que hay vicios que ya no se producen. Creo que hay mayor responsabilidad cuando los informes se firman y el que los hace los firma, y el técnico los firma, y ese es su informe. Y ya no pones lo que te mandan que pongas. Pones lo que consideras que tienes que poner porque lo firmas. Es decir, hay muchos pequeños elementos, claro, una charlita así no da tiempo, que introducen muchas mejoras en la forma de gestionar las cosas. Nosotros hacemos muchos procesos participativos con ciudadanía para muchas cosas y viene mucha gente. Es verdad que hay más tendencia a venir cuando el asunto es muy local, muy pegado al terreno, muy de que le toca al barrio, que le toca a... Y es más difícil cuando quieres hacer...
que es el Plan Estratégico de Salud o la Ley de la Infancia y la Adolescencia, es más difícil, pero hay mucha gente que viene y que aporta y que genera valor y que te abre los ojos y que te anima a seguir peleando por una forma distinta de hacer las cosas. Antonio, cuando has empezado tu exposición has dicho antes que, bueno, que una de las razones, la razón que dan PP y PSOE para oponerse fundamentalmente a los plazos que se piden para la desclasificación de documentos es una razón de Estado, o sea, de mantener la estabilidad de la democracia, ¿no? Pero claro, es que es paradójico porque luego hay, como has dicho, una verdad periodística que sale a la luz y en muchos de los casos que tú has mencionado, el 23F, es verdad que no están los documentos, pero casi todo se ha contado, o mucho se ha contado, ¿no? De lo que pasó, el ciudadano sabe, tiene acceso a esa información y entonces existe la sospecha. Entonces, no es peor la sospecha para la credibilidad y la estabilidad de la democracia que la verdad. Es decir, ese es el argumento demoledor, ¿no? Que habría que trasladarle a los políticos. Que habría que trasladarles, ¿no? Es mucho peor para el sostenimiento de la credibilidad de la democracia la sospecha que la verdad. Ya, ¿no? Lo que pasa... A ver, yo saqué una serie de documentos del tema del 23F y hablé mucho con López Montero, que fue el abogado de Tejero. Esas 3C que yo le explico a los alumnos en clase de café, constancia y cariño, llegó un momento en que López Montero y yo hablábamos. Él ya estaba delicado, enfermo, y me contó muchas cosas. Y el problema es, como en el tema de la sequía y de los GAL, no hubo un solo 23F, sino hay un 23F económico, hay un 23F político, hay un 23F militar. Y claro, el 23F económico, por ejemplo, de ese se sabe poco. Bueno, saber sabemos. Documentar y acreditar ya es otra cosa, ¿vale? Pero hay que pensar, ¿por qué tienen tanto reparo y tanto miedo como tú bien acabas de plantear? Yo tengo claro lo que he hecho. El problema es cuando no tienes claro lo que has hecho, ¿no? Porque habría que ver si la lista que facilitó la doctora cuando estaba en el Congreso, en el que venían una serie de ministros de diferentes características, ideologías y demás, porque en principio no estaba previsto ir al Congreso, sino ir a la zarzuela. Pequeño detalle a tener en cuenta. Y yo he publicado una serie de documentos entre los que, entre otras cuestiones, los soviéticos sabían 15 días antes del intento de golpe de Estado, la información. El problema es, ¿por qué la justicia no transforma esos documentos en noticia in crimine? En el tema de Ignacio Ellacuría, la justicia y la Asociación para Derechos Humanos se consiguió que el manuscrito que yo revelo en el tema del Estado Mayor de El Salvador, de cómo se iban a cargar a Ignacio Ellacuría, sirva para reabrir el tema en la Audiencia Nacional, llegar a juicio y condenar a una parte, los que se pudieron extraditar. Sin embargo, lo otro no se ha convertido en una noticia en crímenes. Una noticia en crímenes es aquella que publica el periodista, que recoge y tal. En el tema de las escuchas, bien es verdad, las escuchas ilegales, que la noticia en crímenes fue lo que publicamos del listado de la Cintateca. Y ahora viene aquí una cuestión. El juzgado de instrucción dijo que no. Se recurrió a la audiencia provincial y la audiencia provincial dijo que se instruyera el caso. Se llegó a juicio en la audiencia provincial. Se condenó a Manglano, que por cierto han salido unas supuestas memorias. Y el Supremo confirma la sentencia. Sin embargo, curioso, el señor Manglano le manda una carta al rey
está en el libro de Chicote y de Fernández, y el Constitucional dice que se vuelva a repetir el juicio. La repetición del juicio, las personas que se habían querellado contra Manglano retiran la querella y solo queda la querella contra Perote. Finalmente, al celebrarse el juicio nuevamente en la audiencia provincial, Manglano ya no figura. Narro esto porque es un elemento descriptivo y explicativo que no calificativo, con lo cual no hay demanda. Pero vean la cronología, piensen y decidan. No sé si más o menos he podido contestarte. Ahí hay un señor. A ver, quería preguntar, Sí. a ver, muchas gracias por ahí las intervenciones que habéis tenido. Yo venía con muchas dudas y os agradezco que pudiera salir con muchas más dudas todavía. Entonces, pues bueno. Pero lo que sí tengo claro, que yo a mí me gusta tener que haya claridad, sobre todo en todo lo que se refiere al tema de corrupción. Porque yo creo que la transparencia es lo que nos va a ayudar de alguna manera, pues eso, a evitar un poco la podredumbre, ¿no? Pero la duda que yo tengo es si en base, o sea, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Yo por principio sí quiero tener toda la información posible, porque creo que como ciudadano es a lo que tenemos que tener derecho. Pero en base, ¿es justificable, en base a ese derecho individual, poner en peligro, y ya digo, voy a hacer un poco de abogado del diablo, situaciones de seguridad? Estoy pensando algunos ejemplos que se me surgen. Igual que no tengo derecho a saber pues, los secretos que hay entre un abogado y un preso, no tengo derecho a saber, ahora en un primer momento, los procesos que pueda haber de la negociación para llegar a un proceso de paz en ETA, porque si lo sé antes, igual eso se descarrila. O el tema del Estado, si por tener derecho a esa información puedo poner en peligro precisamente a personas, me da igual que sean funcionarios que no funcionarios, en el tema de pues, secretos de Estado para la seguridad del Estado. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos. Tengo yo derecho a saber lo que pasó con ese avión que al final se estrelló, que iba a ir al Pentágono y que al final no se sabe muy bien si lo estrellaron adrede el propio gobierno o no. Porque claro, o tengo derecho a saber, ya para la última intervención, a saber todos los detalles al comienzo de la pandemia que pudo haber creado una alarma social si no se iba de alguna manera dosificando. Entonces, la pregunta concreta que quiero hacer, ¿la información tiene que tener algún límite? La información que se pueda considerar clasificada por el tema de seguridad del Estado sí debe tener un límite. Pero también el límite está en no llegar a los 65 años, sino en buscar una media, como tiene los países occidentales, y la propia OTAN lo plantea, o los propios americanos con el tema de la CIA. Yo creo que con 25 años es más que suficiente. Y luego hay otra cuestión, si me permite, está el interés privado y el interés público. El interés público es saber qué pasó en 1973 con el señor Carrero Blanco, o en el 23F, o en cualquier otra historia que se le pueda venir. Y hay una cuestión, esos 25 años nos da margen para que ya no haya un problema de Estado. Pero 65 años es que van a jubilan los casos, ¿no? Porque a los 65 ya se jubila el personal. Entonces, oiga, un poco antes. Pienso. Quería completar un poco, a ver, sin llegar a los secretos oficiales, la ley de transparencia en el derecho a acceso a información tiene unos límites. Eso es. La seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la investigación y sanción de ilícitos penales, la igualdad de las partes en los procesos judiciales, pim, pum, pam. Tiene unos límites. Ahora te voy a decir una cosa. La mayor parte de las denegaciones de acceso a la información son por silencio administrativo. Sí. Es decir, porque ni tan siquiera se responde. La mayor parte.
No voy a dar un dato porque si no igual luego salís en algún periódico y luego me dan... Y eso... Me dan por decir... Pero sobre todo los ayuntamientos. El silencio es... No tienen bien estructurada y organizado el servicio de atención a la ciudadanía en cuanto a derecho de acceso a la información, etcétera. Por ejemplo, la protección de datos personales parecía que iba a ser lo más importante de los límites a aplicar y tal. Lo que la gente pide casi nunca es con datos personales que no se puedan... Es interés público. Y, por supuesto, siempre que hay alguno de estos límites, no se aplican de forma directa. No sé, como es un tema de la policía y es seguridad, no. De la policía tenemos solicitudes... ¿Desde cuándo pasan las revisiones y las inspecciones los vehículos oficiales? Hasta cuántas horas meten en no sé qué, cuántas han investigado. O sea, hay muchísimas. Y lo que se hace cuando aplica alguno de estos límites generales es ponderar el bien público que tienes que defender con respecto al daño o al perjuicio que puedes causar pues, a determinadas personas o a determinado... bien a proteger, ¿no? Es decir, no es absoluto, pero de verdad que la inmensa mayoría de las denegaciones de acceso a la información son por silencio y la mayor parte de las reclamaciones que hacen porque se les ha denegado en base a argumentos jurídicos antiguos que nada tienen que ver con la nueva cultura del buen gobierno, son reclamaciones estimadas a favor del ciudadano. La inmensa mayoría, un 60 y tanto % de las reclamaciones que llegan de los ciudadanos porque una institución no les ha dado, se marchan con la razón de que se lo tienen que dar. Es decir, la gente no entra tanto en estos secretos. Sí que cada vez su visión periodística es evidente que va en esa línea, pero el derecho de acceso no he conocido ninguna que tenga que ver con un secreto, con una información clasificada. Y desde el 13 ya llevamos 10 años con la ley. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Adelante. Bueno, igual me levanto para que me podáis ver. Pues muchas gracias por la charla, ha sido la verdad que bastante enriquecedora. Y nada, es un comentario, a ver si me hago explicar. Lo que he visto, por lo menos, no solo a partir de esta charla, pero también considerando el tema de secretos oficiales y de acceso a la información, es como que hay un muro separando la memoria del pasado, como el tiempo pasado, y el tiempo presente, ¿no? Donde queremos iluminar esas zonas oscuras y es difícil tanto por cuestiones jurídicas, como has mencionado, o por desinterés político desde las últimas legislaturas, o incluso por desinterés actual, por ejemplo, en el caso de la participación ciudadana o la implicación de la ciudadanía también para participar en esos foros abiertos, ¿no? Pero yo, o sea, un poco investigando estos temas. Hoy, por ejemplo, yo soy investigador y estaba investigando hoy, por ejemplo, a una consejera del gobierno vasco que trabaja también con cuestiones de transparencia y con digitalización y habla un poco parecido también, diciendo que es que la ciudadanía no quiere participar o no todo es participación ciudadana y no todo se puede pues, dar así como, ¿no? de forma transparente, porque también hay procesos que requieren, ¿no? Van a otros ritmos y la participación pues, también va a otros ritmos, ¿no? Y lo que estaba cuestionándole a ella y también os pregunto a vosotros es que tal vez la ciudadanía también no participa porque no tiene como un beneficio inmediato en el sentido de, o un premio para implicarse más en las cuestiones, por ejemplo, sean locales o sean estatales. En el sentido de que, por ejemplo, la participación, grosso modo, está hecha en los periodos de elecciones para votar, ¿no? En los gobiernos, pero a partir después de esos momentos como se olvida, porque después no hay como un incentivo y tampoco no hay como un premio, ¿no? ¿Y qué pasa si se hicieran, por ejemplo, como se ha pensado teóricamente en otros países, pero todavía no se ha implementado, comisiones ciudadanas de participación, incluso que sean cerradas, que puedan participar, por ejemplo, en el acceso a secretos oficiales, con todas las prerrogativas y el onus que eso implica también, ¿no? Para gestionar esos. O sea, se trata de una transparencia, semi-transparencia, por así decirlo. No es en el modelo clásico de abrir, por ejemplo, un secreto a todo el mundo, pero sí, por ejemplo, a diferentes ritmos y niveles, incluso con participación directa en los procesos, en los cuadros organizativos. Por ejemplo, en el caso de los servicios de inteligencia,
Creo que en Canadá hay comisiones que están aparte del Parlamento y de los tribunales de justicia, que también creo que participan periodistas investigativos para poder analizar, o tienen como cargos momentáneos para poder analizar, por ejemplo, la cuestión de acceso a la información y la desclasificación de informaciones. Es decir, yo creo que también necesitamos, aunque yo no tengo unas respuestas claras, estas apenas son algunas ideas, reinventar la democracia actual también, porque yo creo que lo vemos aquí también. O sea, las nuevas generaciones no sienten también que este modelo, o el modelo representativo tradicional que se ha luchado tanto en el siglo pasado, es nuestro. O sea, que necesita actualizarse también, y para eso también yo creo que también necesitamos también crear más canales dentro de las instituciones para esa implicación. Eso sin quitar, claro, que fuera todos tenemos que cumplir nuestros deberes, como han dicho, ¿no? ¿Me permites una pregunta? Sí, claro. Has dicho que eres investigador. Sí. ¿De qué rama? Actualmente, ¿De qué materia? En políticas públicas, ciencia política. Vale. A ver, yo solo te diría una cuestión. Meter en una comisión al público en general, yo si tuviera algún poder que no tengo ni quiero tenerlo, no lo haría. Una cosa es la teoría y otra es el elemento práctico. Es como si, de alguna manera, con todo respeto, y espero que no confunda al personal, dijéramos que no deben existir los espías o no deben existir los secretos. Eso es un absurdo. Los espías han existido y existirán toda la vida. Los secretos y los documentos secretos tendrán que existir porque, como decía el compañero de la última fila, camisa a cuadro, gafas y demás, es decir, cada estado, cada país tiene que tenerlo. Me parece muy bien que cambiemos la democracia, pero cambiemos aquello que teóricamente no funciona, no cambiemos todo. Porque si no, vamos a estar todo el santo día cambiando. Y lo que hace falta es que las cosas vayan funcionando, desde la ley de transparencia, como bien decía Coldovique, hasta que rebajemos el tema de los 25 años. Yo no tengo ningún problema en avanzar, pero también avancemos con una cierta prudencia. Porque, ¿qué ha pasado con el elemento Pegasus? ¿Qué ha pasado con el tema del Sáhara? ¿Por qué el señor Sánchez ha cambiado la dinámica? Yo soy de Melilla, ¿vale? Y mi tesis doctoral es sobre el desastre de Anual y los periodistas españoles que arrancaron la investigación en aquella época, como el señor Abdelkrim y tal y cual. A lo que voy es, seamos realistas, pongamos los pies en el suelo. ¿Podemos ser diferentes a todo el mundo? Sí, pero nos obligan a jugar dentro de las normas que hay. No sé. No sabría responderte porque has abierto el campo de tal forma. Si decide cara al futuro, claro. O sea, yo, si me permitís, a ver, no lo asocio a los secretos oficiales, que me parece perfecta, por supuesto, la respuesta que da Antonio. Pero para el resto de cuestiones, a ver, tenemos que avanzar muchísimo porque con el tema de la participación ciudadana también corremos un enorme riesgo, que es arrasar el campo y luego no hay forma de volver a sembrar. Correcto. Ahí, con estos procesos participativos de imagen, de marketing, de es que hemos convocado, es que hemos hecho siempre los mismos, siempre tal, luego lo que dicen no sirve para tomar ninguna decisión, eso no vale. Y hay ya muchas herramientas, por ejemplo, la democracia deliberativa representativa. Para determinadas cosas es súper interesante, porque seleccionas de forma muestral perfiles para garantizar una visión inclusiva, porque hay todo un proceso de asesoramiento donde se informa de las distintas opciones, de las distintas causas que convergen en el problema, porque tal. Y, por supuesto, hay un compromiso de que cuando se concluye el proceso, la decisión tiene que estar vinculada a lo que se ha obtenido en ese grupo, ¿no? Pero claro, eso exige tiempo, dinero, porque a esas personas les tienes que pagar por estar todo ese proceso conformándose una opinión, ¿no? La democracia por sorteo para determinadas cosas también es muy interesante. Es decir,
pero que no me lo invento yo porque me dedico a la innovación pública, que es que la UNESCO, tenemos 1000 reuniones donde hay en múltiples países que están ya demostrados con herramientas y mecanismos muy bien soportados, que se puede trabajar la participación ciudadana de otra manera. Para secretos oficiales no, pero para tomar decisiones sobre políticas complejas en las que convergen colectivos muy diversos. Es que eso de hacer políticas para la mayoría también se ha acabado. O sea, las minorías tienen derecho a que sean atendidas sus necesidades y solamente puedes ver su perspectiva si las haces visibles, ¿no? A través de una escucha activa, de una participación y tal. No vale con que les digas, tú dime lo que opinas, hazme un informe. Hombre, que no. Que hay que diferenciar entre posición y interés. Una persona tiene intereses diversos. Si viene de una posición, eso es inamovible. Pero los intereses pueden cambiar si tiene más información y tiene un debate y escucha y transacciona y ve otras posibilidades de salir, ¿no? Sí, perdona. A la pregunta, sí, un momentito, el caballero. Sí. Sí, a la pregunta que antes ha hecho el colega de Diario 16, si merece la pena, yo estoy de acuerdo con las respuestas que ha dado Antonio Cerdán. Y si Cerdán no. Antonio Rubio. Perdón, Antonio Rubio. Cerdán fue su compañero. Disculpa, Antonio. Sí. Con el que no tengo nada que ver desde 2003. Pues Antonio Rubio, quería decir. Bueno, a las respuestas que tú has dado, Antonio, yo añadiría una. Añadiría también la importancia de las víctimas. Hemos hablado del caso Lasa y Zabala y sé que hay mucho dolor todavía, mucho dolor, y muy sensible. Mucho dolor, digamos, por curar. Entonces, ellas, que además en muchos de los casos lo que están pidiendo es una justicia restaurativa. Correcto. Restaurativa, que es muy importante. Y además utilizan un concepto, se definen algunas de las familiares, y es lo que quería leeros, que es, defienden la persistencia. ¿Qué es la persistencia? La persistencia es, disculparme un momento, que lo había buscado aquí para dar... Vamos a ver. Mientras que tú lo buscas, sí, yo voy a utilizar unas palabras de Pili Zabala, en la que, entre otras cosas, dice, y creo que tiene toda la razón del mundo, que el dolor no tiene color. Es decir, que el dolor es de la víctima del terrorismo en todo su sentido, y terrorismo también es guerra sucia. No sé si te ha dado ya tiempo. Lo he encontrado, sí. Perfecto. Es el ejercicio consciente de un esfuerzo incentivado por un objetivo mayor. Así bien, la persistencia es aquella cualidad de insistir para conseguir aquello que más deseamos. En ello estamos y en ello lo estamos intentando. El tema, no me confundan, no estoy haciendo publicidad, el tema del podcast del GAL, la idea precisamente es esa filosofía, y nos planteamos hacer el podcast porque yo era consciente de que la juventud hoy día no lee, sino que escucha. Y el poder llevar a la juventud temas del ayer a través de nuevas plataformas creo que es muy importante, porque el fenómeno que se produce, y estábamos hablando antes, es que cuando le despiertas un interés, van a la lectura y a la búsqueda. Y eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y claro que hay que hacer la política restaurativa. En el podcast al que se refiere Antonio hay que reseñar, y creo que es muy importante, que Antonio logró juntar en ese podcast a José Amedo y a Pili Zabala, víctima del GAL y uno de los instigadores y promotores de los grupos antiterroristas de liberación. Tiene un valor periodístico enorme, ese podcast y esa situación, ese encuentro. Bueno, Antonio. Chuscan. Sí, Antonio. Dos curiosidades, dos preguntas y muy rápidas. Por un lado, te has referido al desastre anual, el libro que escribiste, que es a través de la prensa. ¿No conseguiste entrar a los documentos oficiales del gobierno sobre el desastre anual, que fue en 1921, me parece?
¿Solo te has referido en ese libro sobre lo que habían publicado los colegas de la época o pudiste entrar a los documentos oficiales? Preferí hacerlo a través de la prensa y de toda la prensa, en el sentido de cada uno tenía una visión de alguna manera, ¿no? Y incluso estaba el tema de la censura, que muchas veces daban columnas en blanco. Y ahora recientemente, el día 28 de enero, el 27 en concreto, llegan a Melilla el 28, hizo un reportaje en república.com recordando el tema de los prisioneros, que además Horacio Echevarría fue bilbaíno, empresario de aquí, que tenía intereses en el RIF, en las minas del RIF, fue el que hizo o consiguió el rescate de los prisioneros con un pago de 4.270.000 pesetas de la época. Lo que voy es que consideré que era más importante recuperar la historia a través de los periódicos de la época, porque de la misma manera que Kapuscinski plantea que un periodista es un investigador y un historiador, e incluso lo planteaba el propio Heródoto, quise recuperar el testimonio de los periodistas para poder de alguna forma reflejarlo. Y no me planteé el buscar de alguna manera, porque entonces el enfoque hubiera sido diferente. El libro se llama El desastre de Noal a través de la prensa. Y quería de alguna forma dar una visión de cuál era, ¿cómo diríamos?, el espacio político y el espacio periodístico. Y déjenme, y no estoy haciendo publicidad, sino simplemente intento darle datos, que es muy importante. Miren, en el año 22, cuando Luis de Oteiza, pionero del periodismo de investigación, entrevista al líder rifeño del CRIM, el diario La Libertad, que él dirigía y que luego compró Juan March, la fundación, bueno, los March, ¿saben ustedes cuántos periódicos tiraron? ¿Cuál fue la edición o cuál era la edición de La Libertad en aquella época? ¿Alguien se atreve a dar una cifra? 236.000 ejemplares. Que eso hoy todos los periódicos de papel unido no lo dan. Teniendo en cuenta una cuestión, el 51% de la población era analfabeta. Y el transporte, como se pueden imaginar ustedes, no era. ¿Por qué digo esto? Porque había una cuestión que era de interés público y que la gente necesitaba tener información. 13.000. 236.000 ejemplares. Y digo yo, ¿aquella sociedad era mejor que esta? Y lo dejo. Y por último, otra curiosidad, ya esta es una pregunta un poco para fastidiar la tarde, ¿no? Voy a hacer una pregunta para fastidiar la tarde, ¿no? Te has referido que leamos o que nos informemos por los medios más correctos, ¿no? Algo así has dicho. Ponle el calificativo de No, quieras. pero dime cuáles son, porque es que no existen. Es decir, o no existe el periodista correcto, o existe el periodista correcto, pero no el medio correcto, no el editor correcto, no el propietario correcto. Tú has trabajado en un periódico... He trabajado en muchos. Bueno, uno de ellos, que no va a dar el nombre, donde sus portadas son un insulto casi diario a la objetividad, ¿no? Sin más, no voy a entrar desde hace muchos años, ¿no? Desde, por ejemplo, no sé, el tema de la bomba, de las bombas en el tren, ¿no? En fin, quiero decir que no existen, o sea, porque los de mayor tirada, los de mayor difusión, televisiones incluidas, etcétera, pues están copadas por periodistas que defienden, porque es evidente, intereses contrapuestos, o bien políticos, bien ideológicos y bien económicos, probablemente, o seguro, y entonces no sabemos dónde escoger ese medio correcto, ¿no? Porque yo tampoco creo que el medio minoritario y crítico con el poder establecido, crítico con la información que se nos vende desde los grandes medios, tampoco creo que sea el mejor, ¿no? Por tanto, por eso digo, dime cuáles son, dame un nombre. Nueva pregunta. Te voy a contestar y voy a hacer
políticamente correcto. No, perdona. Soy yo alguien con capacidad para decirle al ciudadano qué es lo que tiene que leer. Yo, en todo caso, lo que haré es intentar informar o darle las herramientas necesarias al ciudadano para que sepa elegir. Si yo le indico lo que tiene que leer, me convierto en un político y le digo lo que tiene que hacer. El ciudadano tiene la suficiente capacidad, inteligencia y saber entre uno y otro. Yo les digo a mis queridos alumnos cuando nos planteamos un tema es, ¿qué queremos hacer? ¿Tomarnos un Rioja o un Valdepeña? ¿Qué queremos hacer? ¿Tomarnos un jamón york o un jabugo? ¿Qué es lo que necesitas? Tiempo. ¿Vale? Pues te digo exactamente lo mismo. Estudia, ve, analiza. Y hay una cuestión que hoy día, afortunadamente, cada día lo practicamos más, y es la verificación y el fact-checking. Pero yo no soy quien... ¿Quién es Antonio Rubio para decirle a ustedes lo que tienen que leer? Dios me libre, por favor. Seríamos manipulación. Por ejemplo, porque lógicamente estaría dando aquellos que a mí me gustan, ¿no? Yo no puedo decir el qué. Lo único que puedo decir es que yo soy del Barça y en mi casa hay gente del Madrid y del Atlético. Y son mis hijos. Y yo no le puedo imponer mi afición. ¿Cómo voy a intentar yo plantearle al público en general? El público no es tonto. Y el público tiene capacidad y nivel para saber sí o no. Y yo, perdón una cosa, yo a ti te voy a decir lo que tú tienes que leer, por favor. Si el maestro eres tú. Pues cada día uno. Mejor los dos. Cada día uno. No, procure. La basura. La rueda, No. todos de aquí, de Andalucía. No, yo lo que sí les puedo decir es, no fomenten la basura. Amaya. Sí, yo quería preguntaros un poco qué perspectivas, cómo andáis de optimismo o pesimismo con respecto a lo que pueda pasar a corto plazo en relación al tema que nos ocupa, ¿no? Y que nos ha reunido hoy. Porque yo tengo la sensación de que las conquistas son más formales, pero no son reales. Koldovique, tú estás haciendo una labor increíble en Euskadi, en la administración vasca, por esa innovación, por esa transparencia, pero realmente quiero decir, hay temas que son marías que se aceptan, pero que efectivamente luego no se les da ningún poder, no se les trata con la importancia y la atención que deberían, ¿no? Son temas que se toleran, pero sin darle mucho contenido. Y con respecto a los secretos oficiales, Antonio, yo creo que incluso aunque se desclasifiquen documentos, hay cosas que jamás, yo la sensación que tengo es de que jamás vamos a saber el trasfondo. Funcionaremos con sospechas, pero que jamás vamos a acabar sabiendo lo que realmente se oculta tras los acontecimientos importantes de nuestra historia, ¿no? Incluso de las que estamos viviendo nosotros o han vivido nuestros padres. Entonces, por eso os pregunto, ¿qué creéis que va a pasar a corto plazo? ¿No va a pasar nada? ¿Vamos a seguir con los mismos problemas, con los mismos límites, con las mismas deficiencias? Koldovique. A ver, depende del día que me pilles, te contestaría una cosa u otra. Hay días que estoy muy desanimada y digo, hasta aquí hemos llegado, pero sinceramente tengo que decir que hemos avanzado mucho, pero que esto requiere evangelizar, crearte muchos enemigos, rodeada, esperar que algún día igual te empuje por las escaleras. Y sin embargo, mucha gente que te dice, jo, qué visión, qué tal, es verdad, esto y tal, jo, pues ha introducido un cambio, ahora trabajamos de otra manera. Y publicamos mucho más, y además es automático, y desde el principio ya sin ningún esfuerzo, y ya para nosotros esto ya es una actividad ordinaria que según estamos tramitando le damos a este botón y ya está en el momento publicado y ya nadie se resiste a firmar porque pues mira, tal, y publicamos al día porque se ve, cuando publicamos una cosa que se ha firmado en un mes y se publica 7 meses después, se ve este tipo de artimañas para la huella famosa.
Pues la huella es muy importante, dejar huella de todo, quién toca qué, tal, y eso limpia mucho. Y yo creo que hemos avanzado muchísimo. Lo que pasa que, bueno, pues como buena emprendedora me parece que el camino es todavía muy largo, ¿no? Pero yo soy optimista, ¿eh? Creo que hay cosas que nunca más se van a hacer. Y creo que hay cosas que ya se dan por normales que eran impensables hace 10 años. Antonio. Me vas a permitir que te diga una cosa. La palabra jamás tendríamos que retirarla del diccionario. Jamás, no. Y me voy a referir a una cita de los grandes maestros del periodismo. Robert Alan Caro, 2 premios Pulitzer, dice que el tiempo nos acerca a la verdad. Lo importante es que cuando nosotros no estemos, dejemos la semilla para que la gente siga teniendo esa inquietud y aunque sea a los 65 años, esa verdad no sea solo periodística, sino sea histórica, jurídica, filosófica. Yo, uno de los compromisos que me he planteado desde que dejé en el año 2012 la subdirección del diario El Mundo, y ahora me dedico a la docencia, es dejar la semilla para que ese jamás no se quede como tal, sino vamos a seguir caminando. Tenemos que seguir caminando y haciendo periodismo. Punto. Y esto es una carrera de fondo. Euskadi en el 2018 entró a formar parte de la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto, que tiene unas enormes exigencias y compromisos, y fuimos una de las 20 regiones del mundo que entramos a formar parte de la Alianza. Es un hito. ¿Que nos cuesta caminar con dificultad? Pero ahí estamos las 3 diputaciones, el Gobierno y los 3 ayuntamientos de las capitales vascas con la sociedad civil en un foro regular y con compromisos y con planes concretos de avanzar en rendición de cuentas con los planes de mandato, de avanzar en promover iniciativas legislativas y reglamentarias populares con herramientas, porque ahora no salen 4, de generar experimentos de innovación en participación ciudadana, de buscar herramientas comunes para que los ciudadanos puedan entender los presupuestos de cualquier administración con una forma simplificada. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Yo no quiero, espero no haber dado una imagen negativa, o sea, porque no la tengo. Lo que pasa que yo veo lo que falta, pero se ha avanzado y... Sí, se ha caminado bastante y se ha avanzado bastante. Porque imaginaros, yo empecé en el año 72 en el diario Telexpress, que era el diario de tarde de La Vanguardia, a hoy, y lógicamente la manera de informar, la manera de comprometer, la manera... no tiene nada que ver. Lo que pasa es que en Logía Natural queremos más y es lo que tenemos que hacer siempre, no conformarnos con... Yo no quiero... yo quiero jugar la Champions y ganarla, punto, se ha acabado. Pero eso conlleva un tiempo, un trabajo, una dedicación, un presupuesto... Pero lo que decía con lo que espero que no hayamos dado la sensación de un elemento negativo. Al revés, yo creo que lo que hemos intentado, y si no me corriges, y creo que el Colegio de Periodistas del País Vasco ha intentado, es que analicemos, veamos y busquemos alternativas y fórmulas. Pero de verdad hay una cuestión que es básica. La función de querer saber no es solo del periodista, debe ser de la sociedad. Nosotros somos el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Por eso he puesto el ejemplo del diario La Libertad con Luis de Oteiza, 236.000 ejemplares con el 51% de analfabetismo. Porque la gente quería saber. En estos momentos está en audiencia pública el proyecto de ley de reforma de la Ley de Transparencia Estatal. Está ya en audiencia pública, la semana pasada. Y aparecen mayores obligaciones de publicidad activa,
mayor definición y de interpretación de las causas de inadmisibilidad y de los límites, para que quede más claro que no vale decir, no, esta información la traigo porque la tengo que reelaborar. No, y hay un criterio y hay una jurisprudencia sobre qué significa reelaborar o qué significa una solicitud abusiva o tal, con un régimen sancionador, de forma que el órgano de garantía puede sancionar a las administraciones que no cumplan con sus resoluciones. O sea... Y el comité está trabajando duramente, te lo digo porque yo entro como oyente. Sí, yo también. Vale, y os aseguro que están currando, trabajando, pero a unos niveles sí, que sí. yo, desde que se planteó el tema en el Congreso, no en el Senado, perdón, y participamos algunos y tal, veo que ha habido un cambio. Lo que pasa es, claro, no todo, pero claro que estamos caminando. Ni al ritmo que nos gustaría a algunos, pero... Claro, pero estamos, que es lo importante. Pues, si les parece, con estas reflexiones positivas... Sí, la última intervención y... Bueno, es muy breve, es muy breve. Dejar claro, Antonio, yo estoy de acuerdo con la afirmación que tú has hecho a mi pregunta de para qué, o planteaba la duda, ¿no? Absolutamente. Cuando decía del titular o la cabecera del artículo, ¿para qué?, pues evidentemente yo podría plantear también respuestas en la dirección quizás que tú has planteado. No tenemos duda de que efectivamente yo creo que vivimos en una sociedad que exige confianza, ganar confianza. Mira, yo he estado asesorando a muchos directores de empresa a lo largo de mi vida profesional, y cuando ellos planteaban dudas acerca de cómo mejorar la satisfacción de sus empleados, por ejemplo, que era muy deficiente, desde luego no la deseada, pues al final el tema era, pues mira, chico, tienes que ganar la confianza de tus trabajadores. Y cuando ganes la confianza de tus trabajadores, realmente las encuestas serán mucho mejores, los resultados serán mucho mejores. Yo creo que vivimos en una sociedad muy crispada, en una sociedad que hay mentiras y verdades, pero en que la ciudadanía necesita confianza de la clase política, necesita confianza de los ayuntamientos, necesita generar confianza. Y cuando estamos generando confianza, realmente estamos ayudando a solucionar muchos de nuestros problemas, que quedaron otros sin solucionar, ¿no? Generadores de confianza. Yo creo, mira, yo tengo 80 años y toda mi vida he estado en el ámbito de la comunicación. No soy periodista, soy economista. He sido profesor de la universidad. Y cuando alguien ha planteado este aspecto, no tengo ninguna duda. Yo creo que hay que ir con confianza por delante. Hay que responder a las preguntas. En ley de participación ciudadana, por ejemplo, que tú decías, Koldovica, ¿verdad? Me decías, yo estoy de acuerdo contigo. Queramos una ley de participación ciudadana que a veces no sirve para nada. Sirve para crear desconfianza, y para crear desconfianza en el ciudadano, que dice, si esto no sirve para nada, ¿por qué la ley de participación ciudadana? Cuidado, no digo que no sirva en términos absolutos, pero es evidente que es... cuando damos la participación al ciudadano, pues también sabemos que detrás puede existir una desconfianza en fin, esa es la idea que quería apuntar sin más. Confianza en la de todos los asistentes, que llevamos casi 2 horas, sí. Que no es la media. Perdonadme, porque... No. Lo digo en el sentido de que tengas un auditorio durante 2 horas, eso es confianza, con lo cual yo se le agradezco, pero tú tienes la palabra. Pues con la confianza de que hayan aprehendido con H los mensajes que nos han trasladado Antonio Rubio y Koldovique Uriarte, pues confiamos en que haya sido un encuentro gratificante, edificante, que esa España, ese país sin memoria, se vaya transformando hacia un país transparente, hacia un país donde no haya secretos oficiales, y si los hay... Pero si con menos tiempo. Que sea con menos tiempo y en beneficio de la sociedad, no en contra de una necesidad y una obligación moral, ética y periodística, y judicial también. Pues con esa confianza de que os haya servido para mucho las intervenciones de Koldovique y de Antonio, pues les agradezco su presencia y hasta la próxima ocasión. Hurrengo arte. Gracias.